Ok, chicos, vamos a continuar. Entonces, hablamos de que los inicios, ¿no? de esta, o los precursores de la inteligencia artificial, pues es esto, ¿no? Crear vida. Se juega mediante rituales o magia. Se empieza a determinar, ¿no? Que es posible que un ser humano pueda replicarse y no hablando de solamente reproducirse, ¿no? Porque pues, supongo que no quieren que los hijos sean los esclavos, ¿no? Ellos quieren tener un desapego emocional sobre algo que uno crea y que eso que uno crea, pues sea eh, quien realice nuestras actividades. Y es que es verdad eso, a lo largo de la vida el hombre siempre ha intentado buscar la manera de facilitarse las cosas y realmente quién no. ¿Cuántas veces nosotros mismos no hemos, por decir, yo me acuerdo que a veces pasaba mucho tiempo, muchas horas en la planta donde yo estaba. Yo era operador de campo y teníamos que hacer ciertas cosas, ¿no? Pero como de rutina, digamos, sacar muestras de equipos con algún tipo de mezcla que había, teníamos que hacer visualizaciones, checklist y todo. Y yo siempre, o sea, a veces en la soledad que puedes tener al estar trabajando en un área, pues en la noche o en la tarde, cansado, realmente yo me preguntaba cómo podríamos hacer este circuito o estas actividades rutinarias, cómo podríamos hacerlas más fáciles, ¿no? Sin que uno tenga que venir. Y a lo largo de la vida ha sido eso, ¿no? No por nada tenemos eh, situaciones como la revolución industrial, donde poco a poco las máquinas fueron tomando parte de nuestra vida cotidiana y nos fueron facilitando trabajos, ¿no? Entonces, volviendo al tema, el golem de los judíos, pues sale mal, ¿no? Sale terriblemente mal porque el golem se aloca, no le dieron su día de descanso, yo creo que hizo huelga, mató perros, mató gatos, hizo un desastre. Y bueno, hay una particularidad en estas historias, la mayoría salen mal, sino como otra prueba de esto está Frankenstein. Creo que ya lo han escuchado, todos conocemos a Frankenstein, el sujeto alto, verde. Y fíjense, ¿alguien recuerda a los Locos Adams? Sí. No era Sí, Frankenstein, era como que un primo lejano de él, se llamaba Largo, ¿no? ¿Qué hacía Largo? Abría la puerta, le ponía el agüita, las flores, o sea, era un sirviente, lo tenían de sirviente. Creo que lo trataban bien los Locos Adams, pero creo que eso ya era extra, ¿no? Entonces, vamos a ver ya por último la historia de Frankenstein. Son 4 minutitos. Déjenme les comparto el audio. Voy a apagar el micrófono. Me avisen si no se escucha. de hoy vamos a ponernos muy monstruosos y vamos a resumir un clásico entre los clásicos. Frankenstein, por Mary Shelley. Acompáñenme. La historia comienza con el capitán Robert Walton, quien tiene el magnífico pero al mismo tiempo descabellado plan de zarpar al Polo Norte. Por desgracia, el barco en el que viajaba queda atascado en el hielo del Ártico, y como está muy aburrido, comienza a escribirle cartas a su hermana que vive en Inglaterra, contándole santo y seña de su aventura. Mientras está varado en medio del hielo, se encuentra con un tipo con el nombre de Victor Frankenstein, quien comienza a contarle la historia de su vida. Para esto, Víctor desde muy joven solo tenía dos cosas en la cabeza. Bueno, no solo como pensamiento, sino como un poquito de obsesión. Una era la ciencia, a la que él llamaba filosofía de la naturaleza, y la otra era su prima Elizabeth, con la cual tenía muchas fantasías, y por lo mismo se quería casar con ella para poder realizarlas. Ustedes saben a qué tipo de fantasías me refiero. Entonces, armado con todo el conocimiento adquirido durante la universidad,
Este decide pasar muchos meses tratando de darle vida a un cuerpo humano construido únicamente con partes de cadáveres. Pero una vez que termina su creación, queda horrorizado con su propia creación y como consecuencia, Víctor cae enfermo y se va de la ciudad. Entonces nuestro querido Frankie, bueno, y antes de que me pregunten quién es Frankie, solo quiero aclarar que así le voy a llamar a Frankenstein de cariño, huye hasta que se encuentra con una aldea y este se pone a espiar y a observar a los lugareños y aprende muchísimas cosas interesantes, entre ellas a leer y a cómo comunicarse. Pero en el fondo, esto no le ayuda en nada, puesto que nuestro querido monstruo verde se siente muy solo. Pobrecito, ¿no? Pero bueno, un buen día se arma de valor y decide que va a socializar con los lugareños. Pero en cuanto lo ven, estos se horrorizan con Frankie y lo echan a pedradas del lugar. Este episodio de vida de nuestro amigo y gran monstruo verde le deja una cicatriz emocional, lo cual hace que se sienta aún más solo después de que fue abandonado por Víctor. Entonces se le ocurre la brillante idea de buscar a Víctor para que éste le construya una versión femenina de él. Así como lo oyen, crea una compañera con la cual, una vez que ésta estuviera construida, se irían a vivir juntos a Sudamérica. Por lo visto, nuestro gran y querido amigo Frankie salió más inteligente de lo que yo pensaba, puesto que no solo se iba a conformar con que le construyeran una compañera, sino que también quiere un buen clima latinoamericano. Pero bueno, a Víctor no se le hizo la idea de Frankie tan descabellada. Pero después de analizar bien el asunto, empezó a visualizar el futuro de estos dos monstruos y se arrepintió. Víctor pensó, ¿y qué tal si estos dos se ponen muy calenturientos y empiezan a reproducirse y a tener bebecitos de color verde? Y que a su vez estos puedan acabar con toda la humanidad. Entonces justo cuando Víctor se encontraba en la etapa final de la construcción y justo antes de terminar la destruye. Obviamente Frankie observó cómo Víctor destruía a su compañera y este jura vengarse. Después de que esto pasa, Víctor regresa a Ginebra y hace todos los arreglos para casarse con su prima Elizabeth. Pero Víctor tenía un mal presentimiento de que Frankie regresara a vengarse por lo que éste le hizo a su compañera. Y lamentablemente, esto se vuelve realidad, puesto que la misma noche en la que Víctor y Elizabeth se casan, Frankie estrangula a Elizabeth y la mata. Víctor, al sentirse solo y devastado por lo que hizo Frankie, decide vengarse. Así que persigue al monstruo por todo territorio imaginable. Pero Víctor nunca logra su cometido, puesto que él muere en el intento. Cuando el monstruo encuentra el cuerpo de Víctor ya sin vida, se da cuenta de que éste está más solo que nunca y que lo único que le queda hacer es morir. Frankenstein. Ok, chicos, entonces volvamos a ver un experimento que sale mal, ¿no? Experimento con la inteligencia artificial, con una creación de este doctor Víctor, que al parecer era como de Monterrey, ¿no? Le gustaba la prima. Y pues nada, una vez más vemos cómo todo sale mal al querer nosotros jugar a poder hacer creaciones, ¿no? Como si fuéramos seres divinos. Entonces, regresando a lo que teníamos de clase, ya tenemos por aquí también el ejemplo de Frankenstein, la criatura que después de venir en monstruo recibe la vida, conciencia, gracias a los esfuerzos de Víctor. Y bueno, las cosas salen mal. Ya vimos lo del golem, golem de barro, que no salen bien las cosas igualmente. Y a final de cuentas se sigue esa trayectoria, ¿no? Por decir, ahorita mencionaba un compañero, ¿no? Que ya, ahorita ya no hablamos como que de creaciones así humanas, hablamos de inteligencia artificial mediante computadores, etcétera. Y bueno, siguen saliendo mal las cosas, ¿no? Ya teníamos ahí a un par de robotcitos que estaban creando su propio idioma para que los seres humanos no nos diéramos cuenta de qué estaban tramando. Entonces, ¿qué opinan, chicos? ¿Qué opinan de todo esto? ¿Cómo creen los esfuerzos de todas estas personas para replicar vida? ¿Cómo las ven?
chicos? ¿Ya se durmieron o qué? No, lo único que pienso es que todo termina en desastre, profe. Hasta ahorita todo ha terminado en desastre, ¿no? Creo que es prueba de que no deberíamos de hacer eso. Pero miren, a final de cuentas, creo que ha habido últimamente avances. Vamos a ver esos avances que hay ahorita, vayan pensando dónde podemos encontrar algo muy similar a lo que es la inteligencia artificial. Eh, a ver, ¿qué dice? Ok, dice también la filosofía, y de hecho, esta clase va a estar muy filosófica, digo, la parte final de esta va a estar muy filosófica. Vamos a ver algo incluso de psicología. Dice que la filosofía se ha ocupado del estudio de la inteligencia. Justamente esto vamos a ver al final de esta clase. Quizá en este caso con intenciones más modeladoras que replicadoras, pero bien es cierto que no se puede replicar sin antes comprenderla, y ese es uno de los puntos clave. En la pregunta, ¿puede pensar una máquina? Al principio se hizo y algunos dijeron, no, que sí, sí se puede, pero pues es que le tenemos que poner un programa antes. Pero, ¿qué pasa? O sea, ¿qué pasa con nosotros? Los seres humanos pensamos también, razonamos, y esta es una de las partes más difíciles que se ha enfrentado todas estas personas que intentan estudiar lo que es la inteligencia, el razonamiento, el pensamiento. Todos se han topado con estas paredes, ¿sí? El conocimiento y la forma de adquirirlo es uno de los temas más trabajados por los filósofos de todas las épocas. Por citar solo algunos de los más relevantes, mencionaremos a Aristóteles y sus silogismos, muy relacionados con el pensamiento lógico que sustenta la inteligencia artificial de nuestros tiempos. A Descartes, que concibió el pensamiento como en principio la única verdad indudable y desarrolló su método cartesiano. Y a Hume, de filosofía opuesta a lo de Descartes, afirmando que solo lo que los sentidos experimentan puede llegar a la inteligencia. Y bueno, estas personas, tanto los que han intentado crear o replicar la vida, como los que quieren definir o filosofar acerca de lo que es el pensamiento, la inteligencia, no van a ser los únicos ni los últimos. Todos los días hay gente que nos estamos preguntando lo mismo. A lo mejor alguno de ustedes ha tenido estas inquietudes y bueno, podríamos en esta materia ver sus pensamientos. Antes de entrar en otro tipo de materias y para mostrar que cuando se trata de este tipo de tecnologías, no todo hay que buscarlo en los libros técnicos, sino que sus ramificaciones e impactos tocan muchas áreas de conocimiento, vamos a seguir hablando un poco más sobre el reflejo que esa búsqueda de la inteligencia ha tenido en la ficción. Ya lo vimos con Paracelso como método de investigación, los mitos griegos con Galatea y la escultura de Pigmalión. ¿Qué más? ¿Qué más vimos hoy? El de los judíos. Bueno, me voy a adelantar a eso, ¿no? Frankenstein, o sea, todo lo que es la parte de la cultura, ¿no? Ahora, el gran hito de la creación artificial de vida, conciencia e inteligencia en la ficción es probablemente la novela de Frankenstein de Shelley, la que acabamos de ver ahorita. Esta obra es una de las iniciadoras del género de ciencia ficción. Inicia además una larga tradición en este género que consiste en profundizar en las consecuencias que la creación de una inteligencia no humana podría traer para la humanidad. En este caso, al doctor Víctor le salió peor, ¿no? El rabino, el del golem, todavía como que vio el desastre, muy tranquilo, muy judío, fue, le quitó la, la inscripción esa de Yahvé, se la saca de la boca, le dice pendiente, hasta aquí quedas, y pues ya no, digamos que ya no pasa más, pero pues acá Víctor termina en que se muere, ¿no? Víctima de su propia creación. En este caso, la conclusión pues es pesimista, al igual que la obra teatral de principios del siglo XX en la que Capek introduce por primera vez el término robot. Sus robots inteligentes y de aspecto humano acaban eliminando a sus creadores y constituyendo una nueva humanidad. En la otra, Robots Universal Rosum, una visión más cercana de la ciencia y que de hecho ha sido empleada en artículos científicos como piedra de toque contra la que comparar los avances reales de la inteligencia artificial.
es la que nos muestra Clark y Kubrick a través de la computadora HAL 9000 en 2001, una odisea del espacio. En este caso, no solo resulta interesante la locura de la máquina desde un punto de vista dramático, sino que también las distintas habilidades que este ordenador posee y que en su momento ponía una fecha de consecución a las expectativas de la inteligencia artificial de la época, que eran los principios de los años 70. Y justamente por esta época, y lo vamos a ver también más adelante, hay un boom en todo lo que es la inteligencia artificial. En HAL 9000 se me olvidó buscar el video, pero no debe ser algo tan diferente a las múltiples series. Creo que en ese entonces, no sé qué tan chavos estén ustedes, yo sí me considero chavo, pero había un carro, no me acuerdo cómo se llamaba, CAT, algo así, un carro que lo traía como un policía o un investigador. La pasaban como creo que los sábados en el Canal 5. El chiste es que este carro, haz de cuenta que le decía, hola Kat, y decía, hey, vamos para el muelle porque ahí está un ladrón. Sí, y el carro jalaba súper rápido. No me acuerdo cómo se llama eso. El auto Sí, increíble. el auto increíble. Era el auto increíble, Algo Michael Knight. increíble, ¿no? Ey, Bueno, entonces volvemos a lo mismo. Cada vez estamos intentando hacer eso, ¿no? Y que de hecho ahora ya se puede. Ya hay varias aplicaciones. Creo que lo hablamos a la otra clase que tuvimos. Alexa, ¿qué más? El Google Home. Ya lo hablábamos, ¿no? De que ya tú le das una orden y empiezan a funcionar. Por decir, los carros Tesla, ¿no? Los Tesla creo que también tienen un tanto de inteligencia artificial. Te subes, buenos días, patrón, ¿cómo está? ¿A dónde quiere que lo lleve? Lo llevo al trabajo, lo llevo por la chica, ¿a dónde vamos, no? Pero son cosas novedosas que todo esto es parte de un trabajo no de años, no de siglos, bueno, sí, o sea, de siglos sí, o sea, no de décadas, o sea, ya viene un tanto tiempo atrás, ¿no? Y bueno, los primeros trabajos que pueden ya considerarse como el embrión de la inteligencia artificial moderna aparecen en la década de los 40 del siglo pasado, aunque no sería hasta 1950 cuando realmente estos estudios y propuestas consiguen una verdadera repercusión gracias al artículo Computing, Machinery and Intelligence, escrito por Alan Turing, uno de los padres de la inteligencia artificial y publicado en el volumen 59 de la revista Mind. En este artículo se profundiza sobre la posibilidad de que una máquina pueda imitar el comportamiento de la mente humana. En este mismo artículo se propone el conocido test de Turing, que lo vamos a ver hasta el final, orientado a demostrar si una determinada máquina es inteligente o no. Ese artículo es probablemente el catalizador que aglutina el conocimiento acumulado con anterioridad en otras disciplinas como la lógica y la algorítmica, llevando al nacimiento de una nueva ciencia que no sería oficialmente bautizada hasta 1956 durante la conferencia de Dartmouth. Esta conferencia, denominada en su momento como Dartmouth Summer Research Conference on Artificial Intelligence, contó entre sus organizadores con mentes de la talla de Marvin L. Minsky, Claude Shannon, y en ella participaron entre otros Herbert Simon y Allen Newell. Durante el encuentro, que duró 2 meses, se definieron las directrices y líneas de toda actuación futura en el ámbito de la recién nacida nueva ciencia, tomando como hipótesis de trabajo la proposición: todo aspecto de aprendizaje o cualquier otra característica de inteligencia puede ser definido de forma tan precisa que puede construirse una máquina para simularlo. Y bueno, hablando de Alan Turing, que se considera como uno de los padres de la inteligencia artificial, es bueno dedicarle aquí unas líneas. La vida de este matemático e informático, cuando la informática como la conocemos ahora no existe aún, criptógrafo y filósofo británico, es ciertamente movida tanto en lo profesional como en lo personal.
Quedándonos con la primera, si bien la segunda resulta igualmente interesante, muchas son las contribuciones de Turing, no solo a la inteligencia artificial, sino a la computación en general. Por ejemplo, a él debemos el modelo teórico de máquina-computador universal, conocido como la máquina de Turing, que sirvió para demostrar que hay determinados tipos de problemas matemáticos que una computadora o una máquina no puede resolver. En sus trabajos se basó también el diseño de uno de los primeros computadores digitales, el Colossus. Estos ordenadores fueron empleados por los británicos para descifrar las comunicaciones alemanas durante la Segunda Guerra Mundial. El mismo Turing trabajó durante la contienda en Bletchley Park, centro de la inteligencia británica, como uno más de los brillantes matemáticos encargados de descifrar los herméticos sistemas criptográficos alemanes, en especial la famosa máquina Enigma, uno de los hitos más importantes de la historia de la criptografía. Turing diseñó, por ejemplo, las bombas, máquinas electromecánicas pensadas para descartar claves. Sus meritorios trabajos en la lucha contra Enigma le llevaron a ser director de la sección naval Enigma del Bletchley Park. Lo de naval tiene todo el sentido del mundo. Las comunicaciones que los aliados necesitaban descifrar eran las relacionadas con las posiciones y rutas de los submarinos alemanes, a fin de evitar sus encuentros con los convoyes de abastecimiento que cruzaban el Atlántico desde Estados Unidos y Canadá. Denme chance, voy a tomar tantita agua, porque ya me sequé. Permítanme. Listo. Ahora sí, volvemos a la pregunta inicial. ¿Puede pensar una máquina? Y bueno, esta es quizá la pregunta clave de todo y desde luego no es una pregunta fácil de responder. Para empezar, como les decía hace ratito, ¿qué significa pensar? ¿Alguien puede definir qué significa pensar? Tomar decisiones propias, Eso es decidir. pero estás pensando. Mm, ¿Qué es pensar? O sea, estás decidiendo porque estás pensando. ¿Qué es pensar? Como planear algo. Estás planeando. Y no está raro que no sepamos descifrar qué es pensar o que no sepamos definir. Realmente no hay una definición única de inteligencia o de pensamiento, sino una suerte de aproximaciones que todo lo más capturan aspectos concretos de esta realidad hasta la fecha inaprensible. Es un tanto difícil intentar definir estas palabras sin caer en redundancias. Por decir, su compañero me dice, tomar decisiones. Bueno, estás decidiendo, ¿sí? Entonces ahí caemos en ciertas redundancias donde no podemos avanzar mucho, ¿no? En ocasiones se acusa a esas aproximaciones de adaptarse al estado del arte de la inteligencia artificial en cada momento, de forma que, por resumir, inteligencia sería aquello que ahora somos capaces de simular con una máquina y por lo tanto las máquinas del momento bajo esa definición son inteligentes. Una simulación, ¿sí? de parte de una máquina. Y donde engloba todo lo que ustedes dijeron, ¿no? Decisiones. Por decir, le podemos preguntar a uno de los, ¿cómo se dice? Alguno de los aparatitos estos que actualmente se les considera como aparato inteligente, toma una decisión, ¿no? ¿En base a qué? En base a escuchar alguna orden que se le da, en base a analizar una posible respuesta, contestarla, ¿no? Y traer un acercamiento a tomar decisiones, pero vamos a seguir trabajando en esto. Para Turing, la cuestión solo puede resolverse en la práctica, sin pasar por discutibles definiciones teóricas.
No hay que preguntarse si las máquinas pueden pensar, sino es esta determinada máquina, no, sino si esta determinada máquina puede hacerlo. Para llevar a cabo tal prueba sobre máquinas reales, propuso Turing su famoso test, al que muchos critican porque no tiene en cuenta la comprensión, sino tan solo el intercambio coherente de conjuntos de símbolos. La inteligencia moderna ha encontrado un camino por el que caminar por el que caminar sin tener que preocuparse por ese tipo de cuestiones, lo que le permite avanzar por un terreno más práctico. No interesa tanto la imitación de la inteligencia en su totalidad, sino aquellos aspectos de la misma que se refieren a los procesos de razonamiento, que son por otra parte los más sencillos de imitar de una máquina. Es decir, nosotros podemos programar tanto un software, una máquina, lo que tú quieras, podemos programarlo para que razone en cierta manera, ¿no? Tú le pones indicaciones y cuando esta máquina o este software reciba esos estímulos, pues debido a un razonamiento previamente instalado, va a dar una respuesta, ¿sí? Es lo mismo, es como si yo te explico que 2 más 2 es 4, ¿sí? O cómo le podemos explicar a un niño que 2 más 2 es 4. En cierto momento le vas a explicar que pues tienes, no sé, 4 manzanas, agarras y las cuentas 1, 2, 3, 4, ¿sí? Explicándole también la cuestión de los números. Eventualmente tú le vas a decir al niño, oye, 2 más 2, ¿cuánto es? Este niño ya no va a pensar, sino va a razonar o se va a acordar o va a tener ya la respuesta. Y sabemos que 2 más 2 es 4. No porque esté pensando o porque esté haciendo un proceso rápido de pensamiento de voy a tomar una manzana, luego otra, luego otra, luego otra. Simplemente ya tiene la respuesta. Es justamente lo que hacemos con estas máquinas, replicar los razonamientos, ¿sí? Le metemos, oye, si, no sé, si yo aplano este botón o si yo digo tal palabra, hay que hacer esto. Si yo te digo abrir, tienes que abrir una puerta. Si yo te digo cerrar, tienes que poner candado. Ya no lo piensas, ya nada más lo haces. Ahora, volviendo a lo que se le criticaba a Turing, supongamos una habitación en la que una persona ahí introducida dispone de varios conjuntos de símbolos perfectamente clasificados, de los que no conoce el significado, y de un libro en el que se explica cómo combinar los símbolos. Supongamos también que esos símbolos pertenecen, por decir, al alfabeto chino. En teoría, si el libro de reglas es lo bastante completo, la persona ahí guarecida podría generar una respuesta en chino coherente con cualquier mensaje o pregunta que se le hiciese desde el exterior, dando así la impresión a los interlocutores externos de que esa persona a la que no ven verdaderamente habla chino, cuando en realidad no comprende nada ni de los mensajes de entrada ni de los de que ella misma genera. Aquí le podemos llamar a esto, a este proceso que está sucediendo aquí? ¿Cómo se le puede llamar? Y ustedes ya vieron esa clase. Chicos, ¿Cómo que dice, profe? escuchamos lo que pasa, ¿no? Tenemos a una persona introducida en un cuarto, tiene un libro con unos símbolos que están clasificados perfectamente, no conoce el significado de estos símbolos, pero hay un libro que explica cómo combinarlos, ¿no? Entonces, alguien de afuera, o sea, mediante esta teoría, significa que alguien de afuera te puede hacer alguna pregunta y tú puedes contestarle en chino. Sin tú comprender lo que está diciendo ella, ni tampoco comprender lo que estás diciendo tú. Simplemente lo haces. ¿Cómo se le podría llamar a eso? Pues es que son como códigos binarios, ¿no? Como códigos, sí. Ojo, chavos, porque siento que se me están durmiendo, no sé. A ver, les repito. Dice, si el libro de reglas es lo bastante completo, la persona ahí guardada o guarecida podría generar una respuesta en chino coherente con cualquier mensaje o pregunta que se le hiciera en el exterior,
dando así la impresión a los interlocutores externos que esa persona a la que no ven verdaderamente habla chino, pero la realidad es que no comprende nada de los mensajes de entrada de los que ella misma genera. Programación, chavos. ¿Qué pasa cuando nosotros programamos mal, no sé, algún software o programamos mal una máquina? ¿Qué va a pasar? Error de sintaxis. No va a funcionar. Si no le damos la sintaxis correcta, no va a funcionar. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos un buen programa a todas las necesidades que nosotros tengamos, así orientado a que ese programa haga lo que nosotros queramos? ¿Qué va a pasar si hacemos un buen programa? El programa va a aprender a funcionar de la manera correcta. Exactamente. Un ejemplo, toda la programación que puede tener, si les conté que yo tengo una Alexa, ¿no? Es una bocinita. Entonces, esta bocinita yo llego y le digo, Alexa, ponme música de, no sé, de quien tú quieras, ¿sí? O ponme música para relajarme, así le digo. Entonces me dice, hola, te traigo una reproducción de música relajante, ¿sí? Desde Amazon Music. Y me la pone, oye, ¿sabes qué? Quiero canciones de Metallica. ¿Realmente este aparato sabe quién es Metallica? No. ¿Realmente sabe, o sea, sabe lo que le estoy pidiendo o solamente está generando una respuesta mediante un programa previamente elaborado, un muy buen programa previamente elaborado? Y es lo mismo, ¿no? Esto es lo que supone la programación, inteligencia artificial, ¿sí? No es que mi aparatito esté pensando, es que está razonando en base a un programa que ya tiene, ¿sí? Tiene un sensor auditivo, escucha mi voz, sabe qué le estoy pidiendo porque compara mediante lo que podríamos hablar de un libro que explica cómo combinar los símbolos, ¿sí? Un libro de reglas bastante completo que le podemos llamar software, ¿sí? Compara lo que está escuchando de mi voz, lo compara rapidísimamente con todo lo que tiene ahí ya de programación, entiende que le pido y a partir de ahí me provee una respuesta. ¿Ok? Este experimento plantea una seria cuestión al test de Turing. El intercambio de construcciones coherentes de símbolos es suficiente como para hablar de inteligencia. ¿No sería también necesaria la comprensión de los mensajes intercambiados? Y como decíamos hasta en un principio, ¿no? Que veíamos lo de Turing. A veces las máquinas no necesitan la comprensión, sino necesitan simplemente razonar. Hay cosas que yo le puedo preguntar a mi Alexa, le digo, oye, ¿tú crees que... Imagínate, yo le digo, oye, ¿tú crees que se me ve bien esta camisa? No tiene sensores como para ver, ¿no? O sea, no tiene una cámara para revisar si se me ve bien esa camisa. Ahora, ¿cómo podría ella tener una base o una forma de comparación entre si se me ve bien o se me ve mal? Ahí es la parte donde realmente es inteligente este aparato o no. ¿Sí me explico? Hay cosas que están fuera del programa, entonces ni siquiera me puede dar una respuesta, más la única de que, ¿sabes qué? No entiendo, porque es lo que luego dice, no entendí tu pregunta o no tengo respuesta para eso. El decirme ella, o bueno, decirme este aparato, decirme no tengo respuesta para eso, es una de las barreras que llega a tener este software. No lo puede todo, ¿sí? Evidentemente no lo puede todo. Y pues obviamente marca un límite en lo que es la inteligencia artificial conocida hasta el momento. Ahora, como se mencionó al principio del tema, la inteligencia artificial no ha nacido de la nada, out of the blue, como dirían los gringos, sino que como disciplina es el resultado de muchos siglos de perfeccionamiento de ciertas áreas del saber. Entre ellas cabe destacar la filosofía en su constante lucha por entender qué es el hombre,
cómo conoce y cómo piensa. La neurociencia, que nos muestra cada vez con mayor detalle el funcionamiento a bajo nivel del cerebro. Y la lingüística, puesto que el lenguaje está considerado como uno de los productos más característicos de la inteligencia. Aquí nos centraremos en dos áreas del conocimiento más afines a la tecnología: el razonamiento formal y las ciencias de la computación. Chicos, se me está acabando esta sesión. Voy a cambiar, les dejo la invitación en el Classroom para ya la última parte, ¿sale? No me tardo. Sí, profe.